Ya está grabando. ¿Por qué empezó a grabar solito? No sé. No sé, pero sí es. No, ya, ahí está. Vamos a abrir la presentación. Bueno, antes de continuar. Uy, yo creo que hoy o mañana terminamos esta unidad de competencia. Estamos trabajando con hidrostática, vamos a entrar a hidrodinámica. Ya en hidrodinámica vamos a ver cosas que ustedes ya han visto, ¿no? Porque es el flujo de fluidos, ¿no? El número de Reynolds, la ecuación de Bernoulli, para el flujo, flujo laminar, flujo continuo, todo lo que es la dinámica de fluidos. Esa nos vamos a ir relativamente rápido. Yo digo que en una semana, semana y media vamos a ver esa unidad de competencia. Para ver lo último, la aplicación en instalaciones, tuberías, bombas, accesorios para el flujo de fluidos, canales abiertos. En las últimas semanas, ¿no? Yo considero que en noviembre y parte de octubre vamos a ver esas competencias, de acuerdo a la planeación. Entonces, esta unidad de competencia, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver nada más el concepto de flotación o fuerza boyante, que le llaman, que es la ley de Arquímedes. Es lo que nos falta ver para un cuerpo que se encuentre sumergido. Sabemos bien que siempre tiende a flotar por efecto del empuje del agua desplazada por el volumen de ese cuerpo, por la masa de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, eso lo iniciamos hoy y lo terminamos esta semana con ejemplos y todo. Entonces vamos a hacer la evaluación, la estoy programando para el viernes de la próxima semana, para ahí está la actividad que se va a entregar para este tema, para que si tienen dudas, pues ya me comenten y lo vemos aquí en clase, ¿no? ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué les parece el viernes de la próxima semana? Prácticamente dentro de 10 días. Es viernes 8 de octubre para evaluar hidrostática, ¿no? Hidrostática. Yo subo la presentación, creo que ya la subí. La presentación debe de estar en la plataforma, pero ahorita lo checo. Creo que no la he actualizado con los últimos dos temas, pero la voy a cambiar para que tengan también la presentación de clase para apoyo, ¿no? Ahí para la cuestión de las fórmulas y eso, ¿no? Entonces, ¿qué les parece el viernes 8 de octubre? Para dejarlo ya sentado aquí en mi agenda de exámenes. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Sí, está bien, profe. Muy bien, entonces voy a ponerlo aquí. De hecho, lo había fijado, ya nomás cuando ya lo veo con ustedes, ya lo pongo en verde, que me indica que ya lo vi con ustedes. Y y pues ya vamos a entrar entonces a ver la ley de flotación, ¿verdad? Porque hemos visto las placas sumergidas y el efecto que tiene la fuerza sobre estas placas, dependiendo de la posición, siempre una placa, ¿no? Y la geometría de la placa. Entonces nos faltaría ver el concepto de flotación, qué es lo que hace que un cuerpo flote. Y eso pues ya lo sabemos también. La fórmula, pues es la fórmula igual, la misma fórmula de presión, ¿verdad? De fuerza hidráulica, porque sabemos bien que la presión que ejerce el cuerpo o el agua sobre un cuerpo, y en este caso en forma vertical, porque lo va a empujar hacia arriba, pues es la misma carga hidráulica del volumen desplazado por el volumen de ese objeto, lo que lo empuja hacia arriba, ¿no? Todos hemos sumergido algún objeto liviano de menor densidad que el agua, y lo hemos querido sumergir en agua y vemos que el agua se resiste, ¿no? Se nos dificulta sumergir una pelota que tenga aire, tiene menor densidad que el fluido desplazado. Y el agua pues tiene una mayor fuerza y le empuja hacia arriba y nosotros tenemos que cargarle. Pero si metemos un objeto más pesado, de mayor densidad que el agua, pues se sumerge, la fuerza de empuje hacia arriba es menor y por lo tanto el objeto se va al fondo. Y en la otra situación es que se equilibre la fuerza bullante o la fuerza de empuje hacia arriba, la fuerza de flotación que le llaman, con la fuerza que empuja hacia abajo el objeto, que es su propio peso y la fuerza de gravedad. Y bueno, en el peso está la fuerza de gravedad. Y si se equilibran, pues el objeto queda estático a cierta profundidad, ¿no? Queda con cierta flotación
pero sumergido, ¿sí? O sea, podemos equilibrar un cuerpo que quede en medio del agua, ¿no? Pero todo va a estar en función de que se equilibren las fuerzas. Entonces vamos a ver la ecuación, que es una ecuación muy simple, muy directa, y cómo calculamos la posición de un objeto que se sumerge en agua, por ejemplo, en un fluido, es el agua, y o cuál es la fuerza que lo empuja hacia arriba, o este es el principio para la fabricación de los densímetros, ¿no? Recuerden que el densímetro es un tubo de vidrio que tiene un contrapeso y está calibrado para que a cierta profundidad que se hunde, ahí nos indica con una rayita la densidad del fluido en función de qué tanto se hunde y queda flotando, ¿verdad? Queda con cierta flotación a cierta profundidad. Hay un equilibrio de fuerzas ahí. Es el principio para la fabricación de los densímetros. Y pues vamos a entrar en materia. Es un tema, es nuestro último tema entonces, ¿no? De estática de fluido. Bien, vamos a ir a la presentación. Ya la tengo lista. Hidrostática. Muy bien, se llama, aquí está la ecuación, ¿no? Al final de cuentas, esto es el razonamiento lógico. Y esta es nuestra fórmula, ¿no? Sigue siendo ρGH, pero ahora en función del volumen para que sea una fuerza. Recuerden que ρGH es la presión, ¿verdad? Pero si la presión es igual a la fuerza entre áreas, si despejo el área y lo mando multiplicando al otro extremo, igual como lo hicimos para la ecuación de fuerza resultante en el tema anterior, pues nos queda la fuerza de empuje, ¿no? Entonces, dice los objetos hechos de madera, nomás como introducción a lo que platicamos ya, ¿no? O de otros materiales ligeros flotan en el agua. Estas y otras observaciones sugieren que un fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre un cuerpo sumergido en él. Esta fuerza que tiende a levantar el cuerpo se llama fuerza de flotación. También lo van a encontrar por ahí como fuerza boyante, ¿no? Por eso, de ahí la B, el subíndice B, ¿no? Porque las boyas, recuerden que las boyas marítimas que se colocan en el mar como indicadores o como para determinar ciertas áreas y todo ese rollo, las boyas, pues tienen ese efecto, ¿no? Flotan y de ahí viene el nombre de fuerza boyante, ¿no? Y se denota, dice, por F subíndice B, ¿no? La fuerza de flotación se debe al aumento de la presión en un fluido con profundidad, ¿sí? O sea, si nosotros sabemos muy bien que la presión en un fluido está dependiendo de la profundidad, ¿no? Por ejemplo, dice, considera una placa plana de espesor H, aquí tenemos la placa, sumergida en un líquido de densidad, es el fluido, densidad, la densidad del fluido, ¿no? Paralela a la superficie libre, como se muestra en la figura. Entonces, aquí sabemos muy bien que si tratamos de sumergir una placa así, se nos dificulta más que si la inclinamos y hacemos un ángulo, lo cual hace un efecto cortante en el fluido, ¿no? Aquí el objeto está completamente horizontal, ¿no? Porque entonces ya las otras fuerzas que participan empujan a la placa, ¿no? Y también pues depende, ¿no? O sea, es más fácil introducirla así que introducirla así por la cuestión del área, ¿no? Si tiene una inclinación, el área realmente que está siendo afectada así, disminuye con aquí no hay nada de área, ¿no? Si la empiezo a inclinar ya tengo esta área, que es realmente el área que está aquí abajo, el cateto, ¿no? Y se hace más grande en la horizontal. Ya también habíamos visto eso, ¿no? La fuerza resultante. Cuando el ángulo es de 90 o cuando es de 0 grados, los extremos. Entonces, cuando está horizontal tenemos la mayor fuerza de flotación hacia arriba porque tenemos la mayor superficie y por lo tanto tendremos el mayor volumen de fluido desplazado. Recuerden que el volumen de mi objeto, el que sea, es el mismo volumen que se va a desplazar de fluido. ¿Sí? Es el mismo volumen. Por lo tanto, conociendo el volumen del objeto, pues sabemos el volumen del agua desplazada, ¿no? Para calcular la fuerza. La fuerza se calcula con la densidad del fluido que se desplaza, ¿no? Entonces, sumergida a cierta altura, entonces vamos a explicarlo aquí, ¿no? Aquí tenemos una placa, aquí está la superficie libre,
Y tenemos, como ya sabemos, S es la profundidad, ¿verdad? Desde la superficie libre hasta donde comienza mi objeto, mi placa, mi sólido, lo que sea. Y esta placa tiene una altura o tiene un espesor que le vamos a llamar H, ¿no? Así le habíamos llamado cuando hicimos el otro análisis, ¿no? Para encontrar la altura, esa altura se denomina H. El otro era HC, H al centro de presión y eso, ¿no? Y tiene una superficie, por lo tanto tiene un volumen. El volumen va a ser H por A. El área que tenga el objeto por su altura es el volumen del objeto, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos hacia abajo empujando? Pues tenemos la masa del fluido que está arriba, que está haciendo la presión hacia abajo, como una carga hidráulica, sabemos que existe, ¿no? Entonces vamos a tener roje, por el área donde está actuando, ¿no? De hecho está así, ¿no? La densidad del fluido por la gravedad, por el área, o la superficie donde está actuando este objeto, ¿no? Ahora, la altura S también participa en esta carga hidráulica, porque al final de cuentas es un volumen, ¿no? ¿Qué está cargando esta placa acá arriba? Un volumen igualito. Si lo prolongamos hacia arriba y le damos volumen. Un volumen igualito de agua está arriba. Por lo tanto, va a ser roje por el volumen, y el volumen es la altura por el área. ¿Y abajo qué tenemos? Abajo tenemos una fuerza que lo empuja hacia arriba. Esa fuerza es también la fuerza hidráulica del fluido que se encuentra ahí. Y nos dice que es la densidad del fluido nuevamente por la gravedad, por la sumatoria de altura, lo que es S más H. S pues viene siendo todo el fluido que esté siendo desplazado, ¿no? Por este, por este objeto. Recuerden que la misma fuerza que hay de arriba hacia abajo es la fuerza que hay de abajo hacia arriba, hidráulicamente hablando. Va a haber una diferencia que va a ser la fuerza ejercida por la misma placa que empuja hacia abajo. Entonces, si hacemos una sumatoria entre, aquí tenemos la fuerza total de flotación que permite que este objeto flote, pues es la diferencia entre las dos fuerzas. Una fuerza que empuja hacia abajo, positiva, y una fuerza que empuja hacia arriba, negativa. ¿Por qué la consideramos negativa? Porque va en contra de la fuerza de gravedad nada más. Ya sabemos que cuando vimos física 1, vieron física 1, objetos en movimiento, en caída libre, esto es como si fuera una caída libre, pero realmente está dentro de un fluido. Hacia abajo se considera el movimiento positivo y hacia arriba negativo. La fuerza hacia abajo positiva o hacia arriba negativa. Es lo mismo, ¿no? Hacia la derecha positiva, hacia la izquierda negativa. Siempre tenemos la misma convención en el comportamiento del movimiento de un objeto. Entonces la fuerza inferior, pues es la que empuja hacia arriba, que es esta, ¿no? La densidad por la gravedad, por la altura total, incluyendo H, ¿no? Y por el área, es todo un volumen que está empujando hacia arriba, menos el volumen que está empujando hacia abajo, ¿no? Que es otra vez la densidad del fluido por la gravedad, por la altura total S. Aquí no incluye el espesor, lo consideramos en la fuerza de abajo, ¿no? Y no en la de arriba. Y al final de cuentas podemos considerarlo en cualquiera de las dos, ¿no? O sea, no hay una diferenciación ahí. Aquí lo interesante es que hay dos fuerzas que se cancelan prácticamente y nos queda nomás una fuerza, ¿no? Esta fuerza, en función de la profundidad, se cancela porque está en las dos. Empuja de arriba y empuja hacia abajo. Y únicamente nos queda la fuerza en función del volumen. ¿De quién? Del volumen del sólido. ¿Sí? Si observen, está únicamente la densidad del fluido porque se canceló ρGHS por ρGHS, digo, ρGHS menos ρGHS, se cancelan y nos queda nomás ρGHS. ρGS menos ρGS se cancela y nos queda nomás ρGH, ¿no? Que es el que está aquí, ρGH. ¿Okay? Y todos multiplican al área porque sabemos que es la fuerza. Y nos queda la misma ecuación que hemos trabajado hasta ahorita, en función de la carga hidráulica, pero representada como una fuerza. La densidad por la gravedad por el volumen de fluido desplazado, que corresponde exactamente al volumen
del objeto. Quiere decir esto, que independientemente de la profundidad, ¿por qué? Porque como se canceló la fuerza de la carga generada por la profundidad, se canceló por la fuerza de abajo que también empuja. Quiere decir que no importa la profundidad a la que se encuentre mi objeto sumergido. La fuerza boyante pues siempre va a ser únicamente en función del volumen del objeto. Y claro, del peso. ¿Sí? Este es idealmente únicamente considerando volúmenes. Volúmenes, no estamos considerando aquí el tamaño, o mejor dicho, la carga o el peso del objeto, ¿no? O sea, la fuerza gravitacional que siempre está presente, ¿no? Entonces nos dice, no sé, se dice que la fuerza de flotación es independiente de la distancia del cuerpo a la superficie libre. Entonces, el objeto va a tener la misma flotación independientemente de qué tan profundo esté en el agua, porque lo único que tiene validez es el agua que está desplazando su propio volumen y no la profundidad, porque la profundidad ejerce una presión hacia abajo, pero el agua también ejerce una misma presión hacia arriba. Únicamente va a estar en función del volumen del objeto, el agua que realmente está desplazando el objeto. También es independiente, dice, de la densidad del cuerpo sólido, ¿no? Entonces, pues esta es nuestra ecuación. Fuerza boyante es igual a la densidad del fluido desplazado por la gravedad, por el volumen del fluido desplazado, que corresponde siempre a al volumen del objeto sumergido. Entonces, aquí lo tenemos. Simplemente aquí es lo que explicábamos ahorita. Eso significa, dice aquí, que si la densidad, ¿no? Si es directamente aquí, ¿no? Y ya vemos la expresión de eso, ¿no? Un objeto flota cuando la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido. Por eso los barcos flotan, ¿verdad? Y los objetos que aparentemente son muy pesados, que pesan miles de toneladas, como los barcos, flotan a pesar de que pesen miles de toneladas, porque si sacas la densidad o sacamos la densidad de ese objeto, es decir, las 1000 o 3000 toneladas que pesen, no sé, pero sacamos su volumen y hacemos la relación para sacar su densidad, nos vamos a dar cuenta de que tiene una densidad menor que el agua, porque prácticamente por dentro está hueco, ¿no? Es aire, ¿no? Por eso flotan. Entonces, si la densidad del fluido es igual que la densidad del sólido o del objeto, ese cuerpo va a quedarse suspendido dentro del agua, en la posición que lo dejemos, ¿no? No significa que va a caer y luego se va a quedar detenido. No, si lo agarramos y lo metemos al agua y lo dejamos aquí, ahí se va a quedar. Si lo volvemos y lo metemos más profundo, ahí se va a quedar. O si lo metemos hasta el fondo, ahí se va a quedar. Sí, siempre se va a quedar suspendido a cualquier altura. Porque recuerden que no está en función de del agua que está arriba de él. Únicamente está en función de los volúmenes, ¿no? De los volúmenes de los objetos, ¿sí? De la densidad de los objetos. Recuerden que el volumen está en la densidad, ¿no? Y si la densidad del objeto es mayor que la del fluido, pues ya sabemos ahí. Una piedra, un objeto que no es hueco y que sea denso, pues aviéntenlo al agua y se va inmediatamente. La fuerza de flotación es muy pequeña comparada con el peso, el peso de ese objeto y por lo tanto se hunde. ¿Sí? Es lo que nos dice esta expresión, ¿no? Simplemente. ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? Muy bien. Es la ecuación que vamos a utilizar para resolver algunos problemitas este, de flotación, muy simples. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un densímetro es un objeto boyante, ¿verdad? Porque flota, ¿sí? Como si fuera una boya, ¿no? Sabemos bien que el densímetro tiene este principio de operación, ¿verdad? No es más que un tubo que está calibrado en función de este peso, ¿sí? Para calibrarse, para que en un fluido de cierta densidad se hunda hasta cierta profundidad y ahí se indica que ahí es
pues es relativamente simple hacerlo, ¿no? Pues agarras un tubo y le pones un contrapeso si no quieres ser muy técnico y lo metes en el agua y te fijas que salga, que quede flotando así, con una parte por fuera, otra por dentro. Y si es agua, y sabes que es agua destilada, que no tiene sales ni nada para que sea agua pura, pues ahí le marcas, ¿no? Tú sabes que donde le pusiste la marquita, pues ahí va a ser su densidad y sabemos que el agua pues tiene una gravedad específica de 1, ¿verdad? De 1000 kilogramos por metro cúbico en su densidad. Pero pues no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de estimar realmente el comportamiento de la fuerza boyante sobre el objeto, pues para no construirlos empíricamente, sino construirlos con el cálculo de cuánta masa le tengo que poner a un objeto para que flote cierta altura y eso, ¿no? O sea, para no vernos tan empíricos, ¿no? Entonces, este ejemplito nos dice, bueno, aquí nos da un rollito, ¿no? Si el lector dice tiene un acuario con agua de mar, es posible que haya usado un pequeño tubo cilíndrico de vidrio con algún peso de plomo en el fondo para medir la salinidad del agua. Simplemente con observar cuándo se hunde el tubo. Un aparato de este tipo que flota en posición vertical y que se usa para medir la gravedad específica de un líquido se llama hidrómetro, como lo dice la figura ahí, ¿no? Su parte superior se eleva por arriba de la superficie del líquido y las divisiones que tienen marcadas permiten leer de manera directa la gravedad específica. El hidrómetro se calibra de manera que en agua pura da una lectura exactamente de 1 en el interfaz aire-agua, ¿no? O sea, aquí, en esta parte, ¿no? Obtenga una relación, dice, para la gravedad específica de un líquido como función de la distancia, es decir, como función de lo que está introducido en el agua, ¿no? De la altura en la sumergida, pues. Esta es la altura sumergida, la vamos a conocer como Z sub 0. A partir de la marca correspondiente al agua pura, ¿no? Determine la masa del plomo que debe colocarse en un hidrómetro de 1 centímetro de diámetro y 20 centímetros de longitud, si debe flotar hundido hasta la mitad. Entonces, aquí es donde decíamos, ¿no? Pues podemos estar metiendo plomo hasta que veamos que se hundió a la mitad, ¿no? Pero pues es más interesante, mejor y más práctico calcular el peso del plomo para que un tubo, o que voy a hacer un hidrómetro con él, independientemente de su longitud, se hunda a la mitad, por ejemplo, para que quede flotando la mitad adentro y la mitad afuera. Y se calculan con la fórmula de despegando la masa, ¿no? de la ecuación. Entonces, vamos a pasar al pizarrón para plantear el inciso A. Quiere que calculemos la gravedad, una relación para la gravedad específica, que es una simple igualdad, ¿no? De fuerzas ahí, que nos va a permitir, recuerden que tenemos que, hay una relación entre la densidad del plomo y la densidad del agua, que es donde se está sumergiendo, y recuerden que gravedad específica es la densidad de mi sustancia con respecto de la densidad del agua. ¿Verdad? La gravedad específica es la densidad relativa, pues. Entonces tenemos que hacer una igualdad entre las fuerzas ejercidas por el plomo y la fuerza ejercida por el agua desplazada por el tubo. Y de ahí despejamos las densidades y las colocamos en forma de que expresen la gravedad específica. Y ya lo que quede del otro lado es lo que nos está pidiendo, ¿no? Haciendo el análisis, el razonamiento, ¿por dónde nos iríamos? Pues sería por ahí, partiendo de que gravedad específica y la gravedad es la densidad en este caso va a ser la densidad del plomo, que es el que está ejerciendo la presión hacia abajo, la fuerza, y la densidad del agua. Entonces, voy a poner pizarrón. Pizarrón, pizarrón.
Yo lo tengo, yo lo tengo. Ponen los datos en el pizarro, mientras que toman ustedes los datos de ahí. Bien, vamos a poner el pizarrón. ¿Dónde debo de presentar esto? Aquí está. Bien, ahí están. Entonces, si observamos en nuestro diagramita, todo, tenemos la fuerza boyante que empuja hacia arriba al plomo, ¿no? Porque vamos a despreciar el peso del vidrio, vamos a considerar que es un peso muy ligerito, no tanto, ¿verdad? Si tuviéramos la masa del plomo, la masa del vidrio se la sumaríamos al, a la masa del plomo, claro, ¿verdad? Pero pues no nos da datos, vamos a considerar que el vidrio es muy delgado, vamos a despreciar. Y tenemos la fuerza boyante que empuja hacia arriba en función del volumen desplazado por el objeto. En este caso, este, el volumen incluye el volumen del tubo vacío, ¿no? No nomás el volumen ocupado por el plomo. El peso está en la parte del plomo, pero todo el objeto tiene un volumen que va a ser el área por la altura Z0, ¿no? Ese es nuestro volumen que está que está introduciéndose en el fluido. Y tenemos una fuerza que empuja hacia abajo, que es el peso de mi objeto, que en este caso pues vamos a considerar que es nomás el peso del plomo, ¿no? Entonces vamos a poner esa relación que hay entre los dos para poder determinar una expresión para la gravedad específica, ¿no?
¿Ok? El objeto está en equilibrio. Para que esté en equilibrio en esa posición, claro, ¿no? En esa posición en donde va a estar sumergido a la mitad, ¿no? Debe de estar en equilibrio ahí, ya dijimos, para que un objeto se mantenga suspendido, la fuerza boyante debe de ser igual al peso, ¿sí? De otra manera no hay forma. Entonces podemos sustituir en esa ecuación qué corresponde a esas fuerzas que están, porque el peso también es una fuerza, ¿no? Haciendo las sustituciones, FBA que es igual a ρg del fluido por el volumen, ¿sí? En este caso ese volumen es igual, es el volumen sumergido, le vamos a poner ρg por el área por Z0. ¿Ok? Observen que es lo que hemos visto ahorita, ¿no? El volumen, y el volumen en este caso va a ser el área del tubo por la altura a la cual está sumergido y en donde nos indica la gravedad. Ahí se supone que debe ser 1, ¿no? Calibrado a esa profundidad, y ahí marcamos 1. Por lo tanto, dice, no dice si el fluido es más ligero que el agua, se sumergirá, bueno, no, el fluido no es más ligero, bueno, sí, más ligero que el agua. Pues sí, si tuviera otro fluido que fuera más ligero que el agua, se sumergiría una profundidad más que la que marcaría en esa posición de, de Z0. Y al contrario, ¿verdad? Si el fluido fuera más denso que el agua, quedaría a una profundidad menor. Aquí, ¿no? Un gradiente negativo y un gradiente positivo. Aquí la densidad del fluido es menor que la del agua. Y acá la densidad del fluido es mayor que la densidad del agua, ¿no? Eso nada más para no olvidarnos que la densidad del fluido, pues depende de la densidad del fluido, depende si el hidrómetro se va más profundo o si el hidrómetro se queda flotando más arriba, ¿sí? De una cierta medida con respecto del agua, ¿sí? Para poder relacionar el concepto de densidad relativa, ¿no? Que es la densidad de un fluido o de uno con respecto del agua, ¿no? De un objeto, una sustancia con respecto del agua. Por lo tanto, una vez que hemos realizado esto, vamos a poner aquí, por lo tanto, FB del fluido, sabemos que es la fuerza del fluido, ¿no? Ahí lo que tenemos acá, voy a copiar acá.
Profe, perdón, ¿qué puso ahí como sufijo de la W? No le entiendo. Hidro, Ah, del hidro. hidrógeno. Sí, Gracias. del hidro. FB, quedamos que era la densidad del fluido por la gravedad, por el área, por Z. Este es el volumen, ¿no? Y el fluido desplazado por el hidro va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el área. ¿Qué estamos haciendo ahí? Simplemente el volumen que tendría si se encuentra sumergido únicamente por el efecto del volumen desplazado con respecto de esa altura Z sub 0 contra el volumen que desplazaría el hidro en caso de que fuera el fluido más ligero que el agua, ¿sí? Para poder hacer una comparación entre los dos, un proceso. ¿Dónde se encuentra y dónde se encontraría si cambia la densidad de mi fluido? Y ya con eso, pues podemos de ahí despejar la densidad del fluido, la densidad del agua. Ujujú. Esta, sí. Estoy viendo cuál es el agua. Fue esta cuando definimos la fuerza boyante que ejerce el agua. Sí, porque si no, si les pongo fluidos a los dos, pues entonces ya no voy a poder identificar cuál es uno y cuál es otro, ¿no? Entonces, uno es si fuera agua y otro es si fuera otro fluido. ¿Sí checan? En este caso, con menor densidad. ¿Sí? Si fuera agua, llegaría a la profundidad Z, la fuerza boyante empujaría hacia arriba, a esa altura nada más, si fuera agua. Si fuera otro fluido, hagan de cuenta que hacemos otro ensayo, ahora con un fluido diferente, que es menos denso que el agua, por lo tanto, el hidrómetro se tiene que hundir más porque es otro fluido menos denso y, y va a quedar con una profundidad extra de delta Z. Entonces, ese otro fluido va a estar colocado con la misma ecuación, pero ahora la fuerza boyante va a ser con la altura total o la nueva altura total porque es un fluido de menor densidad, ¿sí? Simplemente estamos haciendo esta igualdad, ¿no? Y aquí podemos despejar. Sabemos que gravedad específica es igual a la densidad de un fluido cualquiera con respecto de la densidad del agua. ¿Sí? Entonces, aquí tengo mi densidad del fluido y aquí tengo la densidad del agua. Voy a acomodarlo de tal forma que la densidad del fluido con respecto a la densidad del agua, le voy a poner la pura, ¿no? Para que hacemos que el agua sea un fluido, va a ser igual a la gravedad por el área por z bolita entre la gravedad por el área por z0 más el extra de profundidad o la altura total cuando es un fluido de menor densidad. Se cancela y nos queda que esto es gravedad específica
Y esto es igual a Z bolita, o la altura, entre Z0 más delta Z. Entonces nos queda una expresión en la cual únicamente conociendo las alturas, las profundidades, podemos conocer la gravedad específica de una nueva sustancia y no necesariamente tener que conocer la densidad relativa, ¿no? Significa que es muy simple, ¿no? Si tengo un hidrómetro y yo sé que ese hidrómetro ya viene calibrado para que a cierta altura o profundidad, ahí tiene el número 1 que dice aquí es la densidad del agua. Si agarro ese hidrómetro y lo mido, y mido la altura que hay ahí, no sé, que haya 7 centímetros. Todos los hidrómetros son de diferentes tamaños, los han visto, ¿no? Y hay unos más pesaditos, unos más ligeros y otros más pesadotes para sustancias muy densas. Y si agarro mi hidrómetro y mido la altura que hay entre abajo y a donde dice 1, que es la altura Z sub 0, la altura donde indica la gravedad del agua, sí, la gravedad para el agua. Y luego lo meto en otro fluido de densidad desconocida. Y se introduce ahí y mido la altura nuevamente, la altura nueva, desde el fondo hasta donde sea delta Z, o sea, todo lo que se haya hundido en ese nuevo fluido, pues no necesito ni estar imaginándome los gradientes. Se hundió, se va a hundir más que cuando era agua, ¿no? Porque es un fluido de menor densidad. Y se hunde y mido esa altura y hago las relaciones de alturas, obtengo la gravedad específica sin necesidad de tener que estarlo leyendo como un dato en mi hidrómetro, como la relación de las densidades, la densidad de mi fluido y la densidad del agua. Con eso obtengo la gravedad específica. Si era, no sé cuánto decíamos ahorita, 6 centímetros lo que se hundió y con el otro se hundió 7, pues va a ser 6 entre 7 es la gravedad específica de ese fluido. No tendría yo que tener ninguna nueva graduación ahí, ¿no? Para las densidades, o tener que calcular la densidad de ese fluido con respecto a la del agua para tener que sacar la gravedad específica. Simplemente con las alturas, ¿no? Sí, no sé si queda claro eso. Así es. ¿Por qué? Porque realmente las profundidades pues dependen de las densidades. No es que estemos despreciando las densidades, ¿no? Si observan, las densidades están adentro del concepto de gravedad específica. Entonces realmente Z, la altura, cuando es agua con respecto de la altura, cuando es el otro fluido, realmente es como si estuviera midiendo las densidades, ¿no? Densidad relativa, la gravedad específica. Esto es pues, simplemente el concepto que nos pide el problema, ¿no? De determinar una ecuación que nos permita calcular la gravedad específica en función de las fuerzas bullantes, o sea, las fuerzas de flotación. Y pues lo que hacemos simplemente es considerar cómo se comportaría el hidrómetro si fuera agua y cómo se comportaría el hidrómetro si fuera otro fluido. En este caso, esta ecuación está realizada en función de un fluido de menor densidad, ¿no? Porque si es un fluido de mayor densidad, se reduce la altura. Ahí nos quedaría Z0 menos el gradiente. ¿Sí checan eso? Y nos daría un valor diferente. En caso de que el fluido fuera de mayor densidad, nos quedaría Z bolita entre Z bolita menos delta Z. Es decir, se reduce la altura cuando es otro fluido más denso, porque sabemos bien que ya no va a flotar a la misma profundidad que cuando es agua, se va a quedar más arriba. Es decir, Z bolita se vuelve más pequeña. Cuando es un fluido de menor densidad, Z bolita se vuelve más grande. Ahí está, ¿no? Z bolita más delta Z es una distancia más grande. Bien, y el segundo, ¿qué nos piden? Es el inciso B. La masa, ¿no?
Voy a borrar para calcular la masa. Esa ya es directamente, únicamente con la ecuación. No hay que hacer ningún análisis especial, ¿no? No dejarlo incompleto. Pues dice, B, obtenga una relación de, bueno, B, determine la masa del plomo. Está de 1 centímetro de diámetro. Diámetro, aquí le voy a poner 1 centímetro. Y 20 centímetros de longitud, si debe flotar hundido hasta la mitad. Entonces, la longitud total es 20, pero debe estar hundido hasta la mitad. Esto vale 10 centímetros. ¿Sí? Lo que va a estar sumergido son únicamente los 10 centímetros. Si sabemos, fuerza boyante es igual a la densidad del agua o del fluido, ¿no? Por la gravedad, por el volumen sumergido. Y el volumen sumergido sabemos que va a ser igual al área por la altura, ¿no? En este caso va a ser Z bolita. Esta es la altura y este es el diámetro. Hacemos el balance de fuerzas. La fuerza, el peso, está jalando hacia abajo. La fuerza boyante debe de ser igual al peso. ¿Sí? La fuerza boyante empuja hacia arriba y debe de ser igual al peso que empuja hacia abajo. Sustituimos. FB va a ser igual a la densidad o la gravedad por el volumen por Z bolita por área. Y eso va a ser igual a la masa por la gravedad. La masa va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por área por Z bolita entre la gravedad. Cancelamos las gravedades. Nos va a quedar que la masa es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico por el área. El área aquí va a ser, ¿sí? Si tiene un diámetro de 1 centímetro, va a ser pi por diámetro. Para usar el diámetro, pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Sí? O la otra, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a pi por 0.01 metro al cuadrado entre 4, que multiplica a 0.1 metros. Metro cúbico nos va a quedar kilogramos. Decía que el diámetro era ¿cuánto? 1 centímetro. Elevado al cuadrado por pi entre 4 por 0.1 por 1000. 0.0078 kilogramos. Lo convertimos a gramos de una vez por 1000. 7.85 gramos. Es directamente en gramos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Cuando calculamos fuerza boyante o alguna característica de la fuerza boyante, siempre es un equilibrio de fuerzas. Siempre están presentes dos fuerzas. El peso, en donde está implícita la gravedad, que empuja siempre hacia abajo, y la fuerza que empuja hacia arriba. La fuerza que empuja hacia arriba es ρg por el volumen del fluido desplazado, que es el volumen del objeto. Y el peso que empuja hacia abajo, pues siempre es la masa por la gravedad. La masa de la sustancia que conforma el objeto por la gravedad.
siempre es igual, ¿no? No hay más que dos fuerzas que actúan siempre. El peso hacia abajo y la fuerza boyante hacia arriba. ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? Profe, yo tengo una duda, pero es de la tarea. A ver, dime. Es que los últimos dos ejercicios de la tarea 3 Son de este no sé tema. bien cómo hacerlos. Son de este tema. Analízalos otra vez. Mande. Son de este tema. Los dos últimos ejercicios de la tarea 3 son de flotación. Entonces, analízalos con este criterio y ya los vas a entender. Y si no, de todos modos, esa tarea todavía no la van a entregar, ¿no? La próxima clase vamos a resolver otros dos ejemplos y ya con eso cerramos el tema y ya me pueden entregar la tarea. ¿Sí? Entonces, esta tarea es hasta esta semana. ¿Hasta Sí. cuándo va a quedar para entregar? Para como con esto vamos a cerrar para el examen, lo vamos a dejar para principios de la otra semana para que tengan tiempo de hacerlo ya. Y nosotros veamos bien los otros, en la otra clase veamos más ejemplos. Sí, no, yo le cambio la fecha, no se preocupe. Okay. A la tarea 7 de fenómenos también se la va a cambiar, Sí, profe. también. Sí, también, sí, también. Voy a hacer un ajuste ahí en las Ok. ¿Sale? Gracias. De nada. Ok, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.